Este es el modus operandi más reciente de los grupos criminales en la frontera norte para llevar fentanilo hasta Estados Unidos. Un método en el que están cayendo inocentes que ni siquiera saben que están trabajando para los cárteles, según el Centro Binacional de los Derechos Humanos con sede en Tijuana, Baja California. Nación Criminal, con Oscar Valderas. No es un método nuevo, pero sí es una innovación con la ayuda de tecnología que hasta hace 10 años no era tan común. Los sistemas de posicionamiento global, o GPS, que han acelerado el fenómeno de las mulas silenciosas. Apenas tenía 17 cuando crucé la frontera. En el argot del mundo criminal, una mula es una persona que por conveniencia o porque es obligada, lleva droga de un punto a otro. En México, suele llevarla hacia el norte, ya sea como coyote o migrante indocumentado. Una pesada mochila que hay que cargar por el desierto es el recordatorio constante de que se viaja con droga pegada a la espalda. Pero una mula silenciosa no sabe que carga droga. De acuerdo con el defensor de derechos humanos Víctor Clark Alfaro, una mula silenciosa puede hacer decenas de viajes hacia Estados Unidos y solo enterarse que su vehículo es usado por el crimen organizado para pasar droga hasta que en una detención aleatoria, autoridades le descubren paquetes con marihuana, cocaína, metanfetaminas y en los últimos meses fentanilo. Funciona así. Los grupos criminales identifican a personas o familias que tienen un patrón estable y frecuente de viajes hacia Estados Unidos. Por ejemplo, alguien que todos los días, de lunes a viernes, sale de su casa a las 5 de la mañana desde Tijuana hacia San Diego, Caléxico, por trabajo o por estudios. Alguien que preferentemente tenga pases que le permitan un cruce acelerado de México a Estados Unidos, como la tarjeta Sentry o la tarjeta Ready Lane. Ya identificada esa persona o familia, los grupos criminales en Tijuana ubican el auto en el que se desplazan. En cuanto anochece o el vehículo queda desprotegido, inicia una operación que toma un par de minutos o unos pocos segundos. Al vehículo se le coloca una carga con droga junto a un GPS que le seguirá la pista cuando atraviese la frontera. La carga no es muy pesada ni voluminosa, tan grande como sea posible para maximizar las ganancias, pero tan pequeña como para que, si es detectada y decomisada por autoridades, el golpe económico no sea duro para el crimen organizado. Solo por la garita de San Isidro, 70,000 vehículos cruzan cada día desde Baja California hasta California, y las autoridades migratorias apenas pueden revisar un puñado de autos con detenimiento, según Víctor Clark Alfaro. Las probabilidades de éxito siempre están del lado de los criminales. Si la mula silenciosa cruza sin problemas la frontera norte, en California se le hace un seguimiento con el GPS. Una vez que el vehículo está estacionado o fuera de la vista de las autoridades, integrantes del crimen organizado solo necesitan unos segundos para recuperar la carga y el geolocalizador en suelo estadounidense. Así, una mula silenciosa hará 1, 3, 5, 10, 20 viajes, sin saber que cada vez que cruza hacia Estados Unidos, trafica droga y su suerte se le acaba. Hasta que muy probablemente un día caiga en una inspección y descubra con horror que alguien le plantó narcóticos. Para los cárteles es un contratiempo menor. Siempre pueden buscar otra víctima y la mula silenciosa, al no ser parte de una estructura criminal, no delatará a alguien. Esa detención tiene la capacidad de acabar con la vida de alguien inocente. Lleva hasta 10 años de prisión en un país extranjero, o en el mejor de los casos, a pagar unos $50,000 como fianza, más decenas de miles de dólares en abogados que intentarán convencer a un juez que su cliente no tiene nada que ver con las redes binacionales de fentanilo. Incluso, si el abogado logra demostrar la inocencia de su representado, el golpe es durísimo, pues las tarjetas de cruce acelerado de México a Estados Unidos serán canceladas para la persona acusada de ser narcotraficante, e incluso absuelto, se le revocará la visa. La vida estructurada de trabajo o estudio, del otro lado, se irá al carajo. En el Centro Binacional de los Derechos Humanos en Tijuana, Baja California, han visto este fenómeno intensificarse en los últimos 2 años, especialmente en los meses más recientes, con el repunte del fentanilo. El fenómeno de la mula silenciosa, que sin saberlo, está dentro de un cártel que calladamente le ha elegido como su siguiente víctima. Pues mira, Otra forma. es una forma novedosa, pero además es una forma terrible porque lo que hacen es encontrar a gente que está haciendo viajes frecuentes a Estados Unidos y les colocan un GPS, una carga de droga, lo suficientemente pequeña como para que pueda ser transportada sin que despierte alertas, pero lo suficientemente grande como para que sea negocio. Y entonces lo que tienes es que todo el tiempo estás pasando gente hacia la frontera que no sabe que está cargada de drogas y que todo el tiempo está jugando la libertad, el patrimonio. Y con además este método que ya conocíamos, cómo trabajan las mulas en el norte,
Pero ahora es este fenómeno novedoso. Ahora la mula es silenciosa, la mula no sabe que lleva droga y los cárteles están haciendo un dineral. Y esto está pasando en Tijuana, pero no me sorprendería que pasara en Piedras Negras, en Tecate, en Laredo, ¿no? Donde todo el tiempo están estos cruces fronterizos tan atascados. Solamente el de San Isidro, 70,000 viajes al día. Sí, claro. Como para que pues puedas revisar todos. Tienes que apostarle a unos cuantos, a un puñado, y a ver si ahí te sale el decomiso. Oye, dime algo, Oscar. Antes llegó a haber casos, ¿no? Recuerdo, creo que hubo uno más o menos famoso de una maestra, si no me equivoco, que le habían sembrado droga, que creo que le cambiaban las llantas, algo por el estilo, era cocaína o marihuana incluso, muy al estilo de los corridos, y que no sabía. Y ella pasaba la marihuana o la cocaína sin saberlo, o sea, le cambiaban las llantas o le cambiaban algo en el coche. Se lo ponen ¿Es algo similar? Sí, se lo ponen la llanta de refacción. Exacto. Se lo pueden poner, por ejemplo, en digamos, en el suspensión, capo, exacto. En muchas ocasiones va escondido, por ejemplo, donde va el tanque del agua para los parabrisas, ahí también van colocando. Y aunque es un fenómeno que ya habíamos visto como una rareza, el Centro Binacional de Derechos Humanos de Tijuana me comentaba, lo hemos visto con mucha frecuencia en los últimos 6 meses. Coincide con el empuje del fentanilo, con esta ola muy fuerte que están llevando el cártel Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Y además, hay que decirlo, principalmente esta droga está llegando por el puerto de Ensenada, que acabamos de ver justamente el fin de semana, esta masacre en el Cachanillazo, de 10 personas asesinadas. El puerto que antes era, ¿cómo le llamaban? La bella durmiente del Pacífico, Ensenada. La durmiente, qué bello. Ahora, además es bellísimo, independientemente de la violencia que se está viviendo, es bellísimo. Bellísimo. El puerto, el lugar. Pero llega el cártel Jalisco Nueva Generación a dominar una plaza histórica del cártel de Tijuana, que durante mucho tiempo se peleó con el cártel de Sinaloa, y está generando esta violencia de droga que entra por el puerto de Ensenada, y entonces las mulas silenciosas, sin saberlo evidentemente, están llevando toda esta droga hacia Estados Unidos. Corrígeme, leía en la prensa que en esta carrera, en estos racers, donde matan a 10, que tuvo reacciones hasta de la Federación Internacional de Automovilismo, porque no era una carrera pirata, pues. No es una carrera clandestina. Es una carrera con todas las de la ley. Sí. Que estaban buscando al trébol. Al trébol, exactamente. De los Arellano Félix. El trébol es un lugar todavía siguen vivos los Arellano Félix en ese sentido, operando. Sí, en el sentido de que al menos el cártel de Tijuana sí es un ente vivo, muy poderoso en Ensenada, en Mexicali, bueno, Tijuana evidentemente. Sí, claro. Y a quienes se les atribuye esta masacre es a los hermanos Arzate, un grupo, dos hermanos treintañeros, Luis, que además de eso lo hemos hablado mucho, ya no estamos hablando de los viejos capos. No, pues es la nueva generación. La nueva generación de gente que nació con mucho dinero, que además crecen, digamos, en cunas criminales. Claro. Y estos hermanos representan al cártel Jalisco Nueva Generación, que desde hace al menos 5 años ha intentado apoderarse de Ensenada. Insisto, ¿por qué Ensenada? Bueno, pues tiene este puerto, que además es uno de los puertos más vigorosos en el Pacífico, si descontamos Manzanillo y Lázaro Cárdenas, pero también es una ciudad que se encuentra a 110 kilómetros de la frontera norte, es decir, en una pisada de pedal estás en 40 minutos ya en Caléxico, y si tienes los pases rápidos como el Fast Lane, pues llegas de volada a Estados Unidos. Y ahí es donde justamente está todo este mercado, vamos a ponerle entre comillas, de mulas silenciosas, que además principalmente está compuesto por estudiantes que viven en México, pero que estudian prepa o universidad en Estados Unidos, por profesionistas que todos los días van a trabajar hacia Estados Unidos y que no saben que llevan 8, 10, 14 viajes llevando fentanilo en las ruedas o en el capo del coche, y cuando los detienen, pues entonces ahí tienen que o pierden su libertad hasta por 10 años o se pegan la endeudada de su vida tratando de llevar un proceso judicial que tú sabes que en Estados Unidos es carísimo porque el abogado te cobra casi por segundo y además, pues si acaso llegas a librarla, la visa se cancela, tu vida en Estados Unidos se acabó y toda la cotidianidad que tenías armada, pues se derrumba. Oscar Valderas, como siempre es un honor tenerte aquí en este espacio. La Nación Criminal ya disponible en mbsnoticias.com. Querido hermano, muchísimas gracias. Ahí seguimos la conversación en Twitter, @OscarValmel. Pues vamos a estar muy atentos también de todo lo que venga. Mil gracias, querido Oscar.